Bueno, parece que me toca a mí. Estamos por terminar el libro de Génesis. ¿Lo pueden creer? Libro de Génesis. Ya estamos terminando con el capítulo 49 y el capítulo 50. Y así es que nos queda muy poquito. Voy a invitarles a que abran sus Biblias al libro de Génesis y vamos a comenzar con la última parte de 49. 49, comenzando con el versículo 29. Como ustedes saben, está por morir Jacob. Jacob, el último patriarca, y acaba de dar la bendición a sus hijos y ahora está dando algunas instrucciones. Versículo 29 del capítulo 49 nos dice: Además, Jacob les dio estas instrucciones: ya estoy a punto de reunirme con los míos. Entiérrenme junto a mis antepasados en la cueva que está en el campo de Efrón el Hitita. Se trata de la cueva de Macpela frente a Mamre en la tierra de Canaán. En el campo que Abraham le compró a Efrón el Hitita para que fuera el sepulcro de la familia. Allí fueron sepultados Abraham y su esposa Sara, Isaac y su esposa Rebeca, y allí también enterré a Lea. Ese campo y su cueva se les compró a los hititas. Cuando Jacob terminó de dar estas instrucciones a sus hijos, volvió a acostarse, exhaló el último suspiro y fue a reunirse con sus antepasados. Es muy interesante lo que está pasando aquí porque Jacob está dando instrucciones de algo que él ya había preparado. Noten que él ya había tenido todo arreglado, todo planeado, todo organizado. Su abuelo Abraham había comprado esta cueva y la cueva solamente estaba lista para ciertas personas, y luego él también supo que su padre también fue enterrado ahí, y luego él también fue a preparar un lugar para él. Ahora, me interesan los primeros dos versículos que hemos leído. La primera parte dice: yo ya estoy a punto de reunirme con los míos. I am about to be gathered to my people. Esa palabra reunirme, y en inglés gathered, es muy significante porque lo que está diciendo ahí es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Él sabe que se va a morir, pero usar esa palabra reunirme con los míos es significante porque en esos días, por medio de lo que Dios le dijo a Abraham, su padre, y por medio de lo que le dijo a Isaac, y por medio de lo que Dios le dijo a Jacob mismo, saben que la muerte no es final, que la muerte no para la persona, que el espíritu y el alma siguen viviendo. Y eso es la situación. ¿Por qué usa esa palabra reunirme? Y quiere decir que si yo me voy a reunir con mi familia, entonces quiere decir que yo estoy aquí ahorita, pero espero estar con mi familia, reuniéndome con mi familia. Tenemos reuniones de familia de vez en cuando. Así es que él no está pensando, ya no voy a existir. Me voy a otro lugar a donde está mi familia, porque me voy a reunir. Y en esos días, porque sabemos que es antes de la venida de Cristo, sabíamos, y le explicaron a él que cuando uno muere y se puede ir a uno de dos lugares. Si es justo, tiene temor al Señor y es justo, esa persona va a ir a lo que le llaman el seno de Abraham, su abuelo, ¿ok?
por eso dice, me voy a reunir con mis antepasados. Abraham es su abuelo, su padre Isaac, quizás está ahí, quizás las mujeres, el seno de Abraham a donde van los justos. Pero si uno muere sin la fe, sin temor a Dios, no siguiendo a Jehová, entonces va al infierno. Esos dos lugares existen en el centro de la tierra. Dice el Señor Jesucristo, él, hablando de él mismo, dice, pues así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches dentro de la tierra. Ese es Mateo 12:40. Cristo mismo sabía que cuando él murió, tuvo que ir al seno de Abraham. Ahí es a donde él fue. No para quedarse ahí, pero a librar a los que estaban ahí para que ellos también puedan ser resucitados con él. Entonces, es el proceso que Jacob está viviendo en este pasaje. Así es que notamos también que Cristo mismo nos dijo que en esos dos lugares se podían ver, la gente se podía ver. Hay un lugar que se llama el paraíso, a donde los que tienen el temor de Jehová fueron. Y luego hay el otro lugar que llamamos el infierno. Y ahí en Lucas capítulo 16, versículo 23 nos dice, resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. Cristo está dando esta historia. También murió el rico y lo sepultaron. En los dominios de la muerte, en medio de sus tormentos, el rico levantó los hijos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Noten que lo vio. Así es que se pueden ver, el lugar está céntrico en la tierra y se podían ver. Y saben el resto de la historia, el que estaba sufriendo quería una chispita de agua, algo, pero Abraham le explicó, hay un hueco aquí dentro de nosotros que no se puede pasar. Así es que por medio de esa descripción que Dios nos dio, Cristo nos dio, sabemos que existe esos dos lugares. Pero cuando Cristo vino, cuando Él murió, cuando Él fue resucitado, ya no se ocupa ese lugar que se llama el paraíso. Ya no hay nadie ahí, porque Cristo vino y Él fue al paraíso, les predicó a esas personas, les dijo, yo soy el que me estaban esperando, yo soy el Mesías, tengo las llaves de este lugar y vengo a librarnos de este lugar, vámonos al cielo. Por eso ese lugar ahora está vacante. No hay nadie. Pero si uno muere injusto, no teme a Cristo, no recibe la salvación que Él ofrece, se va al infierno todavía. Por eso es muy importante escoger. Y esto es lo que estaba pasando con Jacob. Él estaba primero hablando no de su cuerpo, estaba hablando de su ser, de su alma, de quién es Él. Y yo me voy a reunir con mis antepasados. Pero todavía falta una cosa, y ese es el cuerpo. ¿Qué vamos a hacer con el cuerpo? Y Él también preparó esa parte de su muerte en el siguiente pasaje, a donde Él nos dice, entiérreme junto a mis antepasados en la cueva que está en el campo de Efrón, el Hitita. Así es que Él está diciendo, mi alma, mi espíritu, me voy con mis antepasados, pero este cuerpo, específicamente quiero que lo lleven a esta cueva, a donde están mis antepasados. Muy importante, Jacob tenía eso ya preparado y por una buena razón, muy buena razón. Él quería estar con sus antepasados porque no quería que su cuerpo quedara en Egipto. Él quería que su cuerpo fuera con sus antepasados. ¿Por qué? Porque como habíamos aprendido hace algunas semanas, la manera de los egipcios
son muy diferentes, son mundanos, adoraban a ídolos, tenían dioses de muchas diferentes clases y en su muerte tenían un proceso muy diferente. Y Jacob no quería nada que tener con esa práctica. Así es que él quiso que su cuerpo fuera a otro lugar. Ahora, yo fui a Israel y miré esta cueva que piensan que es a donde Cristo fue sepultado. La piedra no está ahorita, pero ahí donde miran la parte de abajo, donde rodeaba la piedra y tapaba la puerta. Pero uno lo permiten entrar y noté que esas cuevas es una cueva típica de Israel. Tiene 2 departamentos. Tiene un departamento a donde se pone el cuerpo lo extienden ahí y dejan el cuerpo, pero en este lado del cerco está otro departamento que es muy importante. Lo que yo aprendí es que el proceso de los judíos es de poner el cuerpo allí y dejarlo allí por 6 meses. Por 6 meses. ¿Por qué? Porque sabemos que en esa parte del mundo, porque está muy húmedo, el cuerpo se deshace en 6 meses. Se deshace la carne, la sangre, se deshace y solo lo que quedan son los huesos. Después de 6 meses, alguien en la familia va para atrás a la cueva, junta los huesos y los amontona con los demás de la familia. Si está el abuelo, el bisabuelo, la tía, alguien que murió, ahí tienen a toda la familia organizada. Bueno, les voy a enseñar. No quiero que se enfermen. Los amontonan todos los huesos y ponen toda la familia ahí junta y quieren que la familia esté junta. Jacob sabía eso. Él no quería estar revuelto con un montón de egipcios. Él quería estar con su gente. Así es que ahí él pensaba, cuando rescatan mis huesos, quiero que esté con mi familia. Cuando fui a Jerusalén, encontré otra cosa un poquito diferente. Ahora tienen su sistema moderno, según ellos. Y usan estas cajas. Estas cajas que se llaman osarios. Entonces, ahora lo que hacen es que el mismo proceso, meten el cuerpo en la cueva, el cuerpo se deshace y después que se deshace, toman los huesos y los ponen en estos osarios. Y cada familia tiene su osario, ¿ok? Esposo, esposa, y si hay algún niño o niña, o si hay algún soltero que no tenía esposo o esposa, también va en esa caja. Así es que toda la familia está en esa caja. Cuando una familia se crea nueva, le dan un osario. Le dicen, este va a ser tu osario de tu familia. Así es que cada familia tiene su osario. En Jerusalén, pueden ver que ahí está la pared, en el lado está la pared de Jerusalén, y afuera todo este cerro es el cementerio, el panteón, y todas esas cosas que miran porque ellos no entierran en la tierra, ponen todos los huesos en estos osarios y los ponen ahí organizados en su lugar en ese cerro. Tienen sus cuevas y luego mueven los huesos a esas cajas y ahí es a donde queda la persona. Está lleno este lugar con estos osarios. Esa es la manera moderna que los israelitas ahora usan para enterrar a los suyos. Jacob quería estar con su familia. Él no quería quedarse en Egipto. Ahora, noten el capítulo 50. Dice capítulo 50, entonces José se abrazó el cuerpo de su padre, llorando lo besó.
Luego ordenó a los médicos a su servicio que embalsamaran el cuerpo y así lo hicieron. El proceso para embalsamarlo tardó unas 40 días, que en ese tiempo requerido. Los egipcios, por su parte, guardaron luto por Israel durante 70 días. Hay un cambio aquí. En este caso, el cuerpo fue embalsamado. Quiere decir que no podían usar el proceso inmediato que ellos usaban porque estaba viviendo en Egipto y él era el padre de José, José el segundo en control de todo Egipto. Así es que el faraón declaró que ese señor, Jacob, el padre de José, iba a ser respetado y lo iban a velar, como quien dice. Así es que, y José sabía que si tengo que llevar a mi padre, el cuerpo de mi padre, hasta Canaán, entonces tengo que proteger el cuerpo para poder enterrarlo correctamente cuando lleguemos. Así es que 40 días para embalsamarlo. Y luego noten que los egipcios celebraron esa vida por 70 días. Ese es el proceso que ellos tenían. El tiempo requerido, los egipcios, por su parte, dice, guardaron luto por Israel durante 70 días. Así es que eran significantes los días. Seguimos con el versículo 4. Dice, pasados los días de duelo, José se dirigió así a los miembros de la corte del faraón. Si me he ganado el respeto de la corte, díganle por favor al faraón que mi padre, antes de morirse, me hizo jurar que yo lo sepultara en la tumba que él mismo se preparó en la tierra de Canaán. Por eso le ruego encarecidamente me permita ir a sepultar a mi padre y luego volveré. Noten lo que pasó aquí. José era el segundo en poder en Egipto, ¿verdad? Cuando él fue traído al faraón, porque él podía revelar sueños, él habló directamente con el faraón. Cuando sus hermanos vinieron a pedir comida, José le dijo al faraón directamente, mis hermanos están aquí. Y cuando vino su padre, José fue al faraón mismo y le dijo, este es mi padre, te lo presento. Pero en esta situación, él no fue directamente al faraón. Él fue a la corte del faraón, a los que trabajan por el faraón, y les dijo a ellos, esto me pasa, por favor, ve, díganle al faraón. Así es que yo me pregunto, si él estaba juntito con el faraón, ¿por qué él no fue a hablar directamente con él? Muchas veces lo había hecho. ¿Por qué en esta situación él mandó un mensajero? Esto me pasa, ve, dile por favor al faraón si me da permiso de ir a enterrar a mi padre. La respuesta se encuentra en el libro de Nehemías. El libro de Nehemías. Noten lo que pasa aquí en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 2. Nehemías sabemos que es el copero del rey. Le trae su copa diariamente, ¿ok? Pero en este caso, Nehemías está haciendo su trabajo y dice la escritura, el versículo 1, un día en el mes de Nisan del año 20 y reinado de Artajerjes, él ofrecía
al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste. Noten eso, nunca antes me había visto triste. Me preguntó, ¿por qué estás triste? No me parece que estás enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Y luego dice, yo sentí mucho miedo. Y le respondí. Él tuvo miedo. Usa la palabra tuvo miedo. En inglés dice, I was very much afraid. ¿Por qué? Porque en esos días a los reyes uno no se presentaba cuando estaba enfermo o cuando estaba deprimido o cuando algo le pasaba. Ese era un insulto al rey. ¿Se acuerdan que cuando José estaba en la prisión, estaba con él el copero y el baker, el panadero, estaban ahí? Porque los habían metido al bote porque habían insultado al faraón, el copero y el panadero. Así es que uno no entra en la presencia del rey y lo ofende. Y el copero lo ofendió. Así es que en este caso José sabía eso. Yo no voy a ir a Faraón. No, yo estoy agotado porque murió mi padre. ¿A poco voy a ir al Faraón y contar? Por eso él fue y le dio el mensaje a un mensajero. Dile por favor al Faraón de mi parte que yo tengo que ir a enterrar a mi padre. Seguimos con versículo 7 o 6. Dice, el faraón le respondió, ve a sepultar a tu padre conforme a la promesa que te pidió hacerle. José fue a sepultar a su padre y lo acompañaron los servidores del faraón, es decir, los ancianos de su corte y todos los ancianos de Egipto. A estos se sumaron todos los familiares de José, es decir, sus hermanos y los de la casa de Jacob en la región de Gosén, dejaron únicamente a los niños y sus animales. También salieron con él carros y jinetes, formando así un cortejo muy grande. Podemos entender entonces qué tan importante era este funeral. Nosotros tenemos nuestros funerales modernos y aunque muchas veces ya no tenemos estas clases, pero cuando uno, por ejemplo aquí, yo sé por historia que habíamos tenido servicios de funeral a donde traen la persona que murió y lo velamos, y luego de aquí hay un carro que se pone el muerto, y luego viene un montón de carros y vamos manejando por toda la ciudad hasta llegar al panteón. ¿Okay? Es como un desfile, ¿verdad? Ya no se mira mucho eso, pero en este caso, la muerte de Jacob, el padre de José, era una cosa muy significante en Egipto. Así es que podemos ver por medio de la escritura que los egipcios también estaban en medio de este luto por este señor. Dice que los ancianos de su corte y los ancianos de Egipto, todos ellos, a esto se sumaron todos los familiares de José, toda la familia de José, es decir, sus hermanos y los de la casa de Jacob en la región de Gosén. Entonces había un grande desfile. Tenían que ir de Gosén hasta Manahaim. Pueden ver la línea amarilla, es la parte solamente a Hebrón, pero tuvieron que pasar Hebrón, tuvieron que ir allá a donde viven los hititas y al otro lado del río de Jordán. Así es que uno no sabe si fueron directamente y luego cruzaron el Jordán, si hay manera, o si fueron alrededor del Mar Muerto a llegar hasta allá. Así es que aproximadamente calculan que son 250 millas.
Ahora, no fueron en avión. Y no tenían carros de motor. No. Tenían carretas. Carretas. Personas caminando. Tenían animales. Bueno. Un desfile de mucha gente que iba desde Egipto 250 millas hasta llegar allá a la tierra de los hititas. Entonces, se calcula solamente, porque uno no sabe cuántas millas pudieron cubrir en un día. Me imagino que fueron despacio, así es que pudiera haber sido 2 semanas de puro camino hasta llegar allá. Pudiera haber sido mucho más largo, pero un desfile bien largo de mucha gente y todos estando deprimidos porque estaban en un proceso de funeral. Significante esta muerte de Jacob, no nomás por los hebreos, su familia, pero también por los egipcios. Ahora, noten versículo 10. Al llegar a la era de Hatad, que está cerca del río de Jordán, hicieron grandes y solemnes lamentaciones. Allí José guardó luto por su padre durante 7 días. Cuando los cananeos que vivían en esta región vieron en la era de Hatad aquellas manifestaciones de duelo, dijeron: los egipcios están haciendo un duelo muy solemne. Por eso el lugar que está cerca del Jordán lo llamaron Abel Mizyarín. Imagínense viendo este desfile de todas estas gentes. Están viniendo persona tras persona, animales, carros, cajetas y todo ese proceso de egipcios. Porque acuérdense que los egipcios se notan inmediatamente porque se miran diferente de los hebreos. Y la gente que estaba viviendo en ese tiempo, en el camino hasta Hebrón, podían ver que esto no era algo normal. Casi nunca se miraban los egipcios ya en esa parte del mundo, pero aún aquí están viniendo todas estas personas para enterrar. Y estaba pensando, sería una persona muy importante que murió. Muy importante porque miren cómo están pasando con toda esta gente y con todos estos que trajeron. Y luego versículo 12 nos dice: los hijos de Jacob hicieron con su padre lo que él les había pedido. Lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva que está en el campo de Macpela, frente a Mamre, en el mismo campo que Abraham les había comprado a Efrón el hitita, para sepultar a la familia. Entonces nos quiere decir que los hijos de Jacob obedecieron a su padre. El proceso ya llegando allí, como nos dice el versículo, que necesitan 7 días para velar a Jacob. Ya llegando, ya pudieron llegar al punto a donde podían tener el funeral como se debe de tener en Israel, y tomaron 7 días para respetar el cuerpo, la vida de Jacob. Ese es el tiempo que ellos usaban. Dice el versículo 10, al llegar a la era de Hatad, que está cerca del Jordán, hicieron grandes y solemnes lamentaciones. Ahí José guardó luto por su padre durante 7 días. Entonces, 2 semanas para llegar y luego otros 7 días en estas lamentaciones hasta que pudieron enterrar al padre en esta cueva. Y ya después de 7 días, entonces tuvieron que tomar otro tiempo para regresar a Egipto. Otras 2 semanas quizás toda la caravana que tuvo que regresar a Egipto. Pero todo estaba hecho conforme a lo que Jacob
ya había declarado. Ahora esta es la pregunta. Noten la última parte de esos versículos. Dice 14, luego de haber sepultado a su padre, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y con toda la gente que lo había acompañado. Quiere decir que ya que se terminó la tarea, entonces ellos pudieron regresar a casa. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿qué nos está tratando de enseñar aquí el Señor por medio de este pasaje? Y ahora yo sé que este es un tema que no es muy popular. Muchos de nosotros no nos gusta hablar de esto, pero hermanos, les voy a decir que es muy necesario. Lo bueno que José tuvo y sus hermanos es que ellos pudieron sacar las instrucciones de Jacob. Jacob ya había preparado todo. Así es que ellos no tuvieron que adivinar nada, no tuvieron que planear nada, no tuvieron que discutir nada, nomás tenían que seguir lo que Jacob ya les había dicho. Eso es lo que quiere el Padre que hagamos. Él se va a ir con sus antepasados, su cuerpo quiere que hagamos esto, esto y esto y esto, y así lo vamos a hacer. Yo tengo el privilegio en mi pastorado de enseñar la palabra. Tengo el privilegio de predicar la palabra. Yo tengo el privilegio de dedicar niños cuando padres tienen niños. Yo tengo el privilegio de bautizar a nuevos cristianos que quieren declarar su salvación al mundo. Yo tengo el privilegio de casar a jóvenes cuando se quieren casar. Es una bendición. Yo tengo muchas bendiciones en mi oficio como pastor, pero también tengo la responsabilidad de enterrar a la gente. A veces se muere y eso me cae a mí, porque yo sé que eso es una parte del ministerio de un pastor. Y yo les puedo decir, hermanos, que he visto muchas ocasiones a donde una persona se ha muerto, un padre, un abuelo, una abuela, y los niños, los hijos, no saben qué hacer. No tienen ninguna idea. ¿Vamos a enterrar al padre? ¿O lo vamos a quemar? ¿O a dónde lo vamos a enterrar? ¿O lo regresamos para atrás a Venezuela? ¿O lo enterramos aquí? ¿O quiere que esté en un panteón? ¿O quieren que lo echen la ceniza al mar? No tienen ninguna idea. Y luego comienzan los problemas. Porque la hija dice, yo quiero esto. Y el hijo dice, no, yo no pienso que eso es bueno. No, pues yo pienso que mi mamá hubiera querido eso. Y luego otra persona dice, no, pues yo pienso que eso es muy caro, no tenemos dinero para eso. Y comienzan a tener discusiones, argumentos. Y luego hay fricción. Y uno como pastor, cuando yo llego al funeral, lo que van a hacer, yo lo noto inmediatamente. Hay tensión aquí. No estamos de acuerdo. La pobre persona murió y estas personas están peleando porque no saben qué hacer. Entonces, hermanos, yo digo que es muy importante hacer lo que Jacob hizo. Preparar algo. Escríbanlo. Todo escrito. Eso es lo que yo deseo que ustedes hagan conmigo. Para que no haya discusión. Para que puedan sacar el testamento y dice, mi madre que hizo esto y esto y esto y esto, y así lo vamos a hacer. No hay pleito, porque ahí está escrito. Sería de mucha bendición a la familia, porque hermanos, la familia está sufriendo, están de luto, están agobiados, están deprimidos.
Y ellos no tienen la capacidad de saber cómo hacer estas decisiones. Y viene la persona del panteón, y viene la persona de la capilla, y viene todas estas personas y preguntan, ¿qué quieren hacer aquí? ¿Qué quieren hacer aquí? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Quién vamos a invitar? ¿Cómo vamos a poner el anuncio? Y ellos están agotados. Hay que ayudarles a tener todo ya listo. Ténganlo listo. Solamente es un papel. No quiere decir que se están muriendo, solamente quiere decir que yo te amo a ti, hijo, hija, nieto, la persona que se quede, tanto que no te voy a meter y no te voy a causar estos problemas porque ya te lo voy a tener preparado. Jacob sabía eso. Les voy a enseñar un cuadro. Esta es la piedra de mi padre. Mis padres en 1978 fueron a este lugar y compraron su terreno. Uno para él, uno para ella. 1978. Ellos no pensaban que lo iban a ocupar muy pronto. Y es cierto, mi mamá vive, pero mi padre murió 11 años después, 1989. Él está enterrado allí. Ahí tiene su piedra Cabrera y ahí está el nombre de su esposa, Rafaela. Y noten, después de 1931, donde cuando ella nació, está un vacante. Falta la fecha. Solamente ella tiene su lugar reservado y solamente sabemos qué es lo que ella desea. Allí va a quedar su cuerpo enseguida de su esposo y luego vamos a poner la fecha ahí en esa piedra. Nosotros, los hijos, no hay un problema. Sabemos qué hacer. Ella fueron sus deseos, pero 1978, qué tal bendición para nosotros. Ahora no hay ningún pleito en mi familia. Sabemos exactamente qué vamos a hacer con mi mamá. Yo le pedí permiso de enseñarles esta piedra. Lástima que no está aquí hoy. Pero es tan fácil, tan sencillo. Cuando murió mi papá, era de sorpresa. Una semana estaba en mi casa, otra semana estaba en el hospital, al siguiente día murió. Una vez más, no tenía que hacer ninguna decisión, ya tenía su lugar apartado y sabíamos a dónde llevarlo. Y ahí está. Eso es una invitación para nosotros, tomar el ejemplo de Jacob. Jacob nos enseña aquí, amen a sus familiares de tal manera que no los ponen por medio de todo esto, porque ellos están agobiados, ellos solamente deben de hacer lo que usted ya ha preparado para ellos. Aconteció que había un hombre rico, que había muerto. El Señor tenía su esposa, tenía su hijo. Aconteció que su esposa murió y en muy poco tiempo murió su hijo. Él se quedó solo. Así es que él buscó un abogado y hizo lo que estoy explicando aquí. Hizo todas las preparaciones, mandó a escribir las instrucciones de cómo él quería ser enterrado y también mandó las instrucciones de cómo iban a repartir sus bienes. Es otra cosa muy importante que debemos de pensar. Llegó el tiempo cuando el abogado, después que murió el Señor,
lo enterraron conforme a las instrucciones que él había dado. Perdón. Y el abogado llamó a los familiares. Los familiares vinieron y solamente eran sobrinos, amigos, personas que trabajaban. Él era muy rico, tenía personas, servientes y personas que trabajan por él. Y el abogado vino y tuvo una junta y todos estaban ahí sentados. Y dice el abogado, estamos aquí para repartir lo que el tío había dejado conforme al testamento que él había escrito. Así es que el abogado comenzó a leer las instrucciones, a distribuir lo que él tenía. Y comenzó con un reloj. Le dice, este reloj del tío te corresponde a ti. Y le dio el reloj. Y luego apartado aquí tenía un juego de platos, de trastes. Y él dice, este juego de trastes, el tío nos ha dado una instrucción que va a ti. Y se lo dio a esa persona. Y había algunas cosas chicas que él tenía, que ya tenían escrito. Relojes, platos, muebles, tenía esos palos de golf. Y cada persona recibió lo que estaba en la lista. Y luego el abogado dice, bueno, yo pienso que es todo. Todo lo que está en la lista lo repartimos y ustedes ahora saben lo que les corresponde. Y una señora se levantó y dice, ¿y qué de los millones? ¿Qué de las casas? Él tenía varias casas, él tenía un barco, él tenía carros, él era rico. ¿Qué pasa con todo eso? ¿A poco yo me voy a ir con trastes? ¿Qué pasó con lo demás? ¿A dónde va? ¿A dónde se fue? Y el abogado dice, no, esto es lo que dijo, esto es lo que me dejó en el testamento y es todo lo que él me dio permiso de repartir. Y luego el abogado ya se iba a ir y se iba a terminar la junta cuando se acordó. Y dice, se me ha olvidado, aquí está un cuadro que alguien dibujó del hijo, un painter, painted the picture of his son. Este cuadro no nos dio instrucciones, pero él me dijo que lo puedo repartir. Y la gente estaba mirando y estaba diciendo, ¿a poco un cuadro del hijo? El hijo que ni lo conocíamos, el hijo que casi nunca lo vimos, pobrecito se murió. ¿Y a poco voy a poner un cuadro en mi casa de un muerto? No. ¿Para qué queremos ese cuadro? Y todos los que estaban ahí estaban mirando, yo no quiero ese cuadro. Está feo. Una señorita allá atrás era la cuidadora de la casa. Ella dice, Señor, yo conocí a ese joven. Yo también lo serví con su padre cuando murió su mamá. Y cuando él estaba enfermo, yo le ayudé y traté de ayudarle al papá con el hijo. Y cuando murió, yo estaba muy agotada. Yo me llevo el cuadro. Ese cuadro me recuerda de muchos buenos días cuando yo tuve con este muchacho. Así es que muchas gracias. Humildemente yo lo recibo. Gracias. El abogado dice, señorita, tú te puedes llevar el cuadro, pero también con ese cuadro
va esta carta. Y esta carta dice que tú tienes derechos de los millones, de las casas, de los carros, del barco, de todo lo demás. ¿Por qué? Porque este Señor amaba tanto a su Hijo que Él me dijo que solamente la persona que amaba a su Hijo, como Él lo amaba, merece las riquezas. Hermanos, este es el mensaje del Evangelio. El Señor dice, yo amo a mi Hijo, les he mandado a mi Hijo unigénito. Él es lo precioso para mí y se lo comparto con ustedes. Y si usted lo puede amar como yo lo amo y rendirse a lo que Él hizo, morir por sus pecados y ofrecerles la salvación, yo le doy todas las riquezas. El Señor nos ama y nosotros los podemos preparar, deshacernos de lo que tenemos, dejar las instrucciones de nuestros cuerpos, pero saber que como Jacob nos vamos a reunir con los creyentes en el cielo para siempre. Puestos de pie. Gracias, Padre, te damos por esta palabra. Gracias te damos porque sabemos que esta tierra solamente estamos aquí de pasada. Solamente estamos aquí por un ratito. Pero sabemos, Padre, que tú nos has prometido mucho más. Este cuerpo aquí se queda, pero nosotros nos podemos ir contigo. A donde queremos estar. Nos queremos reunir con nuestros antepasados, con los que murieron en la fe, con los que murieron en Cristo, para estar contigo para siempre. Así que gracias te damos, Señor, por esa promesa. En nombre de Cristo oramos estas cosas. Amén.